Estamos de vuelta en tu programa Conciencia Auditiva y conmigo como siempre el doctor Carlos Barramulán. Y mi querido amigo el maestro Gerardo Alvarado Hierro. Vemos nuestros correos, Carlos. Ok, me puedes escribir a _carlos@hotmail.com. Ahí me puedes encontrar en gerardo-alvarado-hierro@hotmail.com. Y por enésima vez te vuelvo a reiterar y a recordar que no me gusta la zoofilia. Aunque todas las demás filias, casi todas dentro del buen gusto, están permitidas. Bueno, empezamos con una nota nacional interesante. La vamos a intitular Se los dijimos. Esta semana Arturo Escobar, recordaremos que había sido nombrado parte de la Secretaría de Gobernación como el encargado de la prevención, difusión y más allá de prevención del delito. Entonces, este personaje era también antes el presidente del Partido Verde Ecologista de México. Hace algunos meses hubo denuncias de diputados, de senadores, que les había llegado correo donde venían tarjetas para el cine, tarjetas con dinero incluso, etcétera, y estas tarjetas venían patrocinadas por el Partido Verde Ecologista y también personalmente por Arturo Escobar. Sí, me acuerdo, fue un escándalo, ¿no? Que para Cinépolis y no me acuerdo qué Efectivamente. También había algunas para despensas y todo. Ah, sí, también. De todo. Se consideró que esto era una prebenda, es decir... sí, con todo el trazo. O sea, alguien estaba pagando por un voto favorable al Partido Verde Ecologista, entre otras 11 o 12 multas que le trató de poner el INE, más otras que sí le puso el INE, y finalmente los partidos políticos pedían que se cancelara el registro del Partido Verde Ecologista. Que nunca se hizo y que debió haberse hecho. Y ahora finalmente que Lorenzo Córdoba no tiene los huevos, ni la autoridad, ni la lógica, ni la inteligencia como para actuar. Eso ya lo sabemos. Yo le recomendaría a Lorenzo Córdoba regresarse a torear. Al torero. Regresarse a torear en academia. Y ojalá algún toro lo coja. Valga la expresión. Lo coja bien. La FEPADE lanza una orden de aprehensión en contra de Arturo Escobar y en este punto Arturo Escobar lo único que hizo fue renunciar vía Twitter, afirmando que se separaba del cargo para seguir todo el proceso, pero ahorita se dio a la fuga y Arturo Escobar está desaparecido. Lo curioso es que aquí lo mencionamos hace ya casi 2 meses, cuando se hizo el nombramiento. ¿Cómo es posible que nombren a alguien así para prevención del delito y para gobernación? Ok, y en esta fuga a lo mejor ya no lo volvemos a encontrar nunca más en la vida. También probable. También es muy altamente probable. Hay gente como, por ejemplo, el ex gobernador del Distrito Federal, Espinosa Villarreal, estaba acusado de peculado. Ya han pasado, que te gusta, como 6 años y todavía no ha tocado la cárcel. Entonces no nos extrañaría que este tipo jamás lo volviéramos a ver y viviera en Fiji con algunas putitas, no sé. Valga la expresión. Pasándolo bien. Esto causó reacciones en todos los ámbitos, políticos y no políticos. Ah, claro. Andrés Manuel López Obrador dijo esta semana, que me causó mucha gracia: Escobar es un chivo expiatorio de Peña. Y recordando a Broso hacía la mención de que en el momento que se hizo el nombramiento de Escobar, el secretario de Gobernación, Osorio Chong, hace el comentario que estos son los nombramientos del presidente de la República, tratando de deslindarse, porque finalmente creo que casi todos esos cargos resultaron nefastos, ¿no? Los cargos de mayo, junio, fue malísimo. Ahora, además, el PG esta semana le dijo a Ricardo Anaya, le dijo que está chavo, que con él no va a discutir. Así le dijo. Y que le dijo que está muy pollo. Está muy pollo. Esta misma semana que Margarita Zavala... Me daban ganas me acuerdo de esa película de Cantinflas, no sé si es el diputado, no sé qué madre, cuando dice: a pesar de que todavía estoy muy pollo, tengo más plumas que un gallo. Una cosa así le debió haber contestado el otro. Esta misma semana que Margarita Zavala anunció oficialmente sus intenciones o pretensiones de buscar la candidatura por parte de Acción Nacional para el 2018. Se enfrasca en una conversación con Andrés Manuel López Obrador que termina en Margarita quedándose sin argumentos y tratando de defenderse usando el género, que fue una defensa que va de entre lo pobre y lo patético, ¿no? Y Ricardo Anaya también se enojó por esto. Sí. Fue bastante patético. Creo que eso no se debe haber hecho. Esta misma semana el INE... Creo que no tiene que ver con el género, tiene que ver con los alcances políticos que puede ya tener. No, pero todavía más allá. O sea, dices,
ya cuando estás jugando a estos niveles, creo que el género es lo de menos, ¿no? O sea, si vas a apostarle a jugarle al juego político con los hombres, pues lo menos que puedes hacer es asumir que va a haber golpes debajo del cinturón, que va a haber una política de hombres y que lo último que puedes hacer es correr, levantar la mano y decir, no, porque soy mujer no me puedes atacar. Y la propia política tiene una lógica masculina, ¿eh? Sí, no tiene una lógica femenina, o sea, si la miras, una lógica masculina. Los argumentos siempre son muy masculinizables y masculinizados. Y si va a jugar en este nivel tendré que asumirlo. O sea, eso creo que el género queda fuera. Esta semana el INE aprobó que se van a entregar 4.031 millones de pesos para los partidos políticos en 2016. Bonito. Aquí en Pachuca van a ser 178 millones que se reparten entre 8 partidos políticos más algún candidato independiente si es que lo hay, y me parece que era lapidario porque decían que durante el proceso político cada partido va a gastar todos los días 500,000 pesos, alrededor de 500,000 pesos. Imagínate qué familia en México come o gasta 500,000 pesos diarios, ¿no? Entonces, los procesos electorales, lamentablemente, en torno al propio financiamiento es extremadamente expansivo, y los resultados que tenemos a nivel de la concreción del acto político es muy precario, muy pobre, ¿no? Entonces, la gente por eso de repente se encabrona, se desencanta con este tipo de condiciones, ¿no? No, y las únicas alternativas reales que se han propuesto en los últimos 5 años ha sido el debate de la segunda vuelta, al que le quieren entrar el PAN y el PRD, pero no le quiere entrar el PRI ni ningún otro de los partidos pequeños, y la idea de eliminar a los plurinominales, como desengañándonos y olvidando la historia que llevó a los plurinominales. Pero que no lo han hecho finalmente. Ni lo van a hacer, no pueden hacerlo. No puedes cambiar no puedes hacer una contrarreforma que le quite más probabilidades a los partidos más pequeños. Es absurdo. Porque si no, se van a quedar solo los grandes y la chiquillada no va a jugar, y la chiquillada es la que hace las monerías, ¿no? De repente aparece una pendejada como algún partido humanista o algo así, y de repente saca algunos pocos más de votos, ¿no? Lo que sí nos debería de llamar la atención es que las candidaturas independientes siguen reflejando el hecho de que existe una crisis real de partidos en México. Claro. Hay una crisis muy real. Se está sintiendo por primera vez un electorado un poquito más maduro, en el sentido de ya no el voto antisistémico que veíamos en el 2000, por ejemplo, sino ya un poco más reflexivo, y al mismo tiempo un voto que también se escinde entre la participación política y simplemente el dejar pasar. Entonces va a ser interesante ver si ojalá se pudiera insertar la segunda ronda antes del 2018. Yo creo que sería muy bueno en términos de legitimidad. Sí, porque en México esto de ganar con mayoría simple y a veces ganar por un voto de distancia como que no ha dejado contento a nadie, ¿no? O sea, no creo. Pero bueno, se verá. Ahora, en Argentina no sé qué es el tema, ¿no? Macri sí, no sé qué fue peor, si que ganara Scioli o que ganara Macri, ¿no? O sea, de todas maneras, con todo respeto, Argentina sigue teniendo sus problemas. El camino que le sigue para Argentina va a ser un camino muy duro. Macri, por más mesiánico que lo quiera ver la mitad que votó por él, más uno, Sí, porque no estuvo muy lejano. De todas maneras, en la segunda vuelta fue mínima el score, ¿no? La diferencia, ¿no? Pero al menos tienes una democracia donde la mitad eligió. Aquí la desgracia es que si empiezas a ver los números dices, que a veces Peña, el 30%, un 28 y fracción. Claro, o sea, no. Lo que quiere decir que 2/3 partes del país no están contentos con quién es su presidente. Estoy enteramente de acuerdo. Y entonces esto creo que sí lo resuelve se une a todas estas condiciones después de legitimidad, el poder, ¿no? La credibilidad. Y desgraciadamente el poder sí requiere y sí abreva de la legitimidad que tenga el personaje que lo personifica. Claro, por eso tanto se cacareaba el grado de aprobación que tenía cuando ingresa Enrique Peña Nieto. Ya no ves publicados de esos, ¿eh? No, ya se erosionó, porque se erosionó también. Si estuviese al contrario, se seguiría publicando. Tú busca aprobación, Enrique Peña Nieto, y vas a encontrar la última aprobación, la última encuesta pública que se hizo de aprobación fue en 2013.
Ya no hay Que encuestas de entre más aprobación. me acuerdo, ya no lo retengo en la memoria. En este momento, si quieres saber la aprobación del presidente mexicano, te tendrías que ir al Washington Post o al New York Times y vas Que a son los que encontrar andan sondeando, ¿no? sondeando y te vas a encontrar con que la aprobación de Peña esta semana está en el 18%. No es la más baja que ha tenido, dicho sea de paso, pero sí es bastante. ¿Repuntó? Repuntó, estaba en el 13. Otra vez. Cambio de nota. El zar del deporte. Alfredo Castillo, antes comisionado para la paz y la justicia en Michoacán, Que no hizo ni una mierda. y de que ninguna nada especie. causó un desmadre espectacular en Michoacán que terminó en matanza encubierta, otra, y que ahorita curiosamente la administración de Peña también está lidiando con ese caso. Bueno, Alfredo Castillo se metió en una pelea con todas las federaciones de deporte, y esto es que vale la pena explicar cómo funciona. Le daba consejos a Fausto Vallejo, ¿no? El Fausto Vallejo que ya parecía momia de Guanajuato. Dicho sea de paso, Fausto lo puede usted ver en el Museo de las Momias de Guanajuato, en Guanajuato, por ahí debe de andar. Alfredo Castillo hereda un problema de deporte que hay en México en términos generales. Vamos a decir que usted practica un deporte, el que sea, ciclismo, natación, esgrima, etc. Sexo. No, ese es un deporte no profesional, es más bien altamente recreativo, pero es otro rollo. Más por la persecución de la belleza. Y ahora lo puede hacer más recreativo ahora que están autorizando la marihuana. Más recreativo. Doble felicidad. Sí aconsejaría pensarlo 2 veces, porque la marihuana inhibe la... Ah, sí. Sí, temo que sí. Entonces no me haga caso. No le haga caso. Pero marihuana con Viagra, bueno, pues, suena como una combinación ganadora. Volviendo al caso. A lo mejor se queda duro para siempre. En México había 2 federaciones o 2 confederaciones deportivas. Por un lado estaba la CONADE y por otro lado estaba la CODEME. La CONADE y la CODEME peleaban por quién iba a ser el auspiciado o el que iba a recibir el dinero de parte del gobierno federal. Si tú practicas un deporte, llámese esgrima, bici, natación, etc., tú creas un club amateur, buscas el reconocimiento de volverte un club semiprofesional y después un club profesional. Una vez que eres un club profesional, te unes a otros clubes y formas una federación de deporte. La Federación de Ciclistas, Federación de Esgrimistas, Federación de Boxeadores. Una vez que tienes tu federación, tú le pides dinero a la CONADE. La CONADE, que peleaba con la CODEME, destruyó a la CODEME y la dejó afuera. Sigue existiendo la CODEME, pero ya no recibe fondos del gobierno. La CONADE ahora recibe todos los fondos del gobierno federal y ellos deciden a qué federación deportiva le dan dinero. Las federaciones, al revés, aterrizan el dinero hacia los clubes deportivos y los clubes hacia los deportistas. Para que se dé usted una idea, cada que hay 100 pesos que reparte el gobierno federal a la CONADE le regresa 6 pesos a la federación. La federación le reparte 2 y fracción pesos al club y el club le reparte 50 centavos de peso al deportista. Entonces, todo el dinero se pierde en las burocracias. Eso es lo que ocurre. Bajo ese pretexto, Alfredo Castillo ordenó eliminar algunas de las federaciones y hacer que 2 federaciones, la Federación Nacional de Box y la Federación Asociada de Box y la Federación Amateur de Box, las 3 se volvieran una sola para que fuera más fácil de Y controlar. la Federación Pachuqueña de Box. Al hacer eso, le iba a dar el total control a la CONADE de controlar a todas las federaciones y tenerlas a todas amarradas. Por eso luego estos deportistas olímpicos de México, cuando alguna firma de algún producto los patrocina, prefieren ese patrocinio que estar pidiendo la dádiva del gobierno. Exacto. O sea, no... Y entonces tienes muchos deportistas independientes. Lo que sí, si tú ganas una medalla, el Comité Olímpico Mexicano te paga de por vida un estipendio. Se supone que ya tienes como una especie de pensión garantizada, ¿no? Si fuiste medallista olímpico. No importando si fue de bronce, ¿no? Me imagino. No sé si al que ganó de oro le dan más lana y al que ganó de bronce le dan menos. Eso es un hecho. Pero no me acuerdo a quién le escuché de alguna, y creo que fue mujer, que de repente dijeron, la entrevistan después de una olimpiada, después de haber ganado una medalla, y dice, bueno, ¿y esto es por México? Y dice, no, esto es por mi familia. Así clarito, esto es por mi familia, esto no es por México. Entonces es tanta la precariedad de los sistemas de financiamiento, de la tutela, de la orientación hacia el deporte, que no me extraña que la gente termina cansada, ¿no? O sea, no obtienen nada siendo una persona de esfuerzo, entregada, no sé.
Porque no existe una entidad, y aquí habría que preguntárselo. Por ejemplo, nosotros estamos en otro modelo en términos académicos, que dependes de una organización que sabes que al menos se guía con ciertas bases y cierta organización, como es, por ejemplo, CONACYT, donde hay organización, hay transparencia, se siguen las reglas, etc. Compara CONACYT con la CONADE, no tiene nada que ver. La CONADE es lo que Alfredo Castillo diga. Sí, no, y CONACYT es mucho más serio, guardando todas las proporciones. Hay cierto rigor. O sea, la idea sería crear en la CONADE un organismo que fuera transparente. Desgraciadamente esto no ocurre. Las federaciones levantaron los brazos y dijeron no me quites mi dinero, y entonces las federaciones se les hizo más fácil decir ahora boicoteo y no vamos a Río. Y entonces ahorita los primeros en ser sancionados fueron la Federación Internacional de Básquetbol, Asociación, la FIBA, sancionó a México porque México no puede acabar de obtener reconocimiento. La Asociación Nacional de Basquetbolistas en México perdió el reconocimiento de la CONADE. Entonces, como la CONADE no quiere, ahora no hay equipo nacional para ir a los Juegos de Río. Qué tontería. Burocracia, control y corrupción. Esto es lo que trajo el zar del deporte. Y ahora los organismos internacionales van a censurar a México. Exacto. O sea, y si en algo así como en un año esto no se resuelve, el Comité Olímpico Mexicano quedaría totalmente sin efectos. Perdería vamos a decir, el reconocimiento de la Comisión Internacional de Juegos Olímpicos, y entonces México ya no iría a las Olimpiadas. Punto. Sí, es muy preocupante. No, sería una mentada. Lo que este señor está haciendo es desastroso. No lo han visto. Y yo creo que ya Televisa y TV Azteca pusieron cartas en el asunto y dijeron, no mamen, o sea, este es un negocio que vamos a perder. Redondo. O sea, no, por favor, no. Esto es muy preocupante. Bueno, tenemos una nota más nacional y después saltamos a las internacionales. Nuestra nota nacional tiene que ver con la COFEPRIS y la Secretaría de Salud. Esta semana hay una protesta interesante de un grupo que se llama Fundación Vive tu Diabetes AC. Ellos hacen una protesta contra determinados productos, crean una lista gigantesca de productos que consideran que son precursores de diabetes. Productos que tienen jarabe de maíz y como endulcorante y edulcorantes artificiales y que están generando que la gente se enganche en la diabetes o que desarrolle diabetes. Aunque puede ser un factor, pero lo están mirando como factor determinante o solamente como algo que incide. Ambos o ninguno, cualquiera de los dos. En un momento dado ellos lo que promueven es un tipo de tratamiento herbal, etcétera, que es desintoxicante para no caer en un cuadro de diabetes. La COFEPRIS sale a la respuesta y dice que la Fundación Vive tu Diabetes AC no tenía el derecho de hacer la protesta, no podía publicar los comerciales que estaba haciendo, no podía criticar los productos que estaba criticando y tampoco recomendar un tratamiento no aprobado por la Secretaría de Salud. Entonces otra vez es la misma ilógica de decir, ni te puedo criticar, ni puedo censurar, más bien tú sí me puedes censurar a mí, y quedó en nada. Entonces es una verdadera tristeza. Bueno, esperemos que este tipo de cosas se solucionen, porque la diabetes en México es una enfermedad lacerante, difícil, entonces sí debe haber un sector sensible con eso. 3 de cada 10 adultos con sobrepeso van a desarrollar hasta en un 80 y tantos % de probabilidades diabetes. 3 de cada 10, o sea, el 30% de todos los adultos. ¿Crees que el gordito Carsten pueda desarrollar? Yo creo que Carsten vive con 3 diabetes y doble bypass en el corazón. Te saludo, mi querido Agustín. Sé que vas a recibir cerca de 1 millón y tanto de pesos de aguinaldo. 1.800.000. Te saludo. Merecidos, además, ¿no? Merecidos, muy Pero bien. Ya suspendieron las subastas de dinero de los fondos que teníamos en las arcas nacionales. Eso es muy bueno. Esta semana en notas internacionales, pues por supuesto la victoria de Macri en Argentina, el que ya comentamos. Sí. Y junto con esto, bueno, Ecuador, a través del presidente Correa, impone a los cubanos la necesidad de tener una visa para tocar territorio de Ecuador. ¿Por qué? Porque los cubanos estaban emigrando hacia Ecuador con la esperanza de ir avanzando desde Ecuador, pasar por Colombia, pasar por Panamá, seguir subiendo hasta llegar a México y llegar a Estados Unidos con la esperanza de todavía poder solicitar asilo antes de que se levante totalmente el embargo.
Y Correa... O sea, son las últimas rémoras. Son las últimas rémoras. Recordemos que ¡Qué mierda! Sí, los países tratados con condición de enemigos de Estados Unidos, en automático quien logra llegar a Estados Unidos solo tiene que decir tengo miedo de regresar a mi país, y es suficiente para que Estados Unidos te dé bienestar social, un lugar para vivir y te ayude con los beneficios sociales como cualquier ciudadano. Entonces sí es interesante. Entonces hablaron desde La Habana con Correa y le dijeron, cierra la puerta. Yo creo que fueron los gringos quienes le cerraron la puerta. Sí. Si alguien tiene ahí interés en cerrar la puerta, tiene que ser Estados Unidos. Hay tensiones esta semana entre Rusia y Turquía. Turquía acaba de pedir una visa especial para poder entrar desde Estados Unidos, desde Rusia a Turquía, y Rusia hizo lo mismo. Visa especial para cualquier ciudadano, tanto ruso como turco, para poder entrar a su territorio. Aparentemente había un avión ruso circulando cerca del espacio aéreo de Turquía. Turquía afirma haber hecho varios llamados de advertencia y finalmente derribó el avión. Qué horrible. El piloto sobrevivió, estuvo detenido en Turquía durante algunas horas, fue devuelto a Rusia sin mayor incidente, pero Rusia está en pie de guerra porque ¿cómo es posible que le derribaran el avión? Turquía afirma constantemente que estaban dentro de su espacio aéreo. O sea, las cosas se han puesto álgidas, ¿no? A nivel de Europa está bastante álgido el ambiente. Recordemos que también esta semana Rusia firma un acuerdo con Hollande. Hay un encuentro entre Putin y Hollande donde prácticamente se hicieron mutuas concesiones en términos de destruyamos al Estado Islámico. Entonces sí es interesante y es muy peligroso, ¿no? Rusia quería aliados poderosos otra vez en Occidente, lo tiene en el lado de Francia. Y los tiene por estos pactos malditos militares, ¿no? Que son pactos muy fuertes habitualmente. Pactos que no veíamos desde 1907, los pactos que había entre Rusia y Francia. O sea, 100 años después. Tenemos un nuevo tiroteo, Carlos, en Colorado, en Air Springs, en Colorado. Resulta ser que un hombre afuera de una clínica de abortos, la clínica tiene un nombre bonito como planeación de paternidad o planeación de familia, pero es una clínica de abortos. El tipo entró a la clínica, mató a un doctor, mató a una enfermera y mató a un agente policíaco. Y después empezó a disparar contra todos los que estaban cerca de la clínica. Cuando finalmente fue abatido, al tipo le metieron nada más 24 tiros en el cuerpo antes de que cayera. Y pues al final reportan 3 muertos y 11 ¿Pero no se vivos. supo por qué? Aparentemente solo protestaba por la existencia de la clínica de abortos. Yo pensé porque ando buscando a mi papá. O sea, absolutamente devastador, ¿no? Es horrible el caso. Pero otro tiroteo más en Estados Unidos. Ahora, es preferible prevenir que bautizar. Eso es muy cierto. Junto con eso, bueno, ¿sabes qué? Sobre todo con este tema del aborto, que es un tema muy difícil, que enfurece mucho a la gente. Creo que, vaya, lo que Estados Unidos... Sí, enfurece mucho a la gente, pero muchos amigos míos les causa alivio. Claro, o sea, al final creo que es una cuestión que tiene que ver con opción, ¿no? Debe de permitirse la elección. Como es la eterna discusión de la autodeterminación de la vida. Porque ¿no? eso es lo que es. Entonces, bueno, interesante y a la vez totalmente lapidario. Donald Trump esta semana mete la pata, se burla públicamente de una columna que escribe un reportero del del Washington Post, que se llama Serge Kovalevsky. Serge Kovalevsky ganó el Pulitzer hace 1 o 2 años, no recuerdo bien. Y Serge Kovalevsky tiene una enfermedad parecida a la parálisis cerebral, donde le cuesta trabajo articular palabra. No está el hombre en posibilidades de controlar totalmente sus movimientos corporales, pero es un tipo brillante. Trump dice que el artículo de Kovalevsky está tan discapacitado como él, y la crítica no se dejó venir. El New York Times, el Chronicle, el Washington Post y todos los periódicos se unieron para criticar abiertamente a Donald Trump. Trump, cuando le preguntaron si se arrepentía del comentario, dijo: no hay prensa negativa. Increíblemente los números de Trump siguen a la alza y se perfila como el próximo candidato republicano. O sea, entre más recalcitrante y más conservador, más le aplauden. Exacto. Muy bonito. No, estamos bien. Hay que pensar esta emoción.
Y viene, bueno, finalmente esta nota que es la de Lilian Tintori. Tintori. Carlos, ¿cómo está esta nota? Me la hacen medias. Sí, bueno, finalmente dentro de la oposición de Venezuela, en Venezuela, esta mujer que pertenece precisamente a los grupos que son opuestos a Maduro y que también tienen que ver con cierto sentido conservadurista, está diciendo que ella está siendo blanco de una posible, no solo acoso, sino una posible peligro de su vida, es decir, en determinado momento, por parte del régimen de Maduro. Salió en varios periódicos, pero la nota no está clara, y no está clara en el sentido de que tampoco es que ella quiera pedir, por ejemplo, que si realmente esto estuviera impregnado de verdad o de veracidad, que quisiera pedir asilo político en algún país, porque lo podría pedir en la embajada norteamericana o no sé, en cualquier lado, y esto no ha sucedido. Entonces a mí me parece que es un manejo también de la reacción, como alguna vez el manejo que tuvo Caprile, que dijo que había sido acosado también y vigilado por el régimen de Maduro, también tiene que ver con esto. No quiere decir que esto no pase, ¿no? Pero digo, es más extremo de lo que parece en un determinado momento. Y ahora, la tipa está bastante como para acosarla. Lilian, llama al doctor Barra, él puede darte asilo. En mi casita. En mi casita. Bueno, pues yo creo que con esta cerramos. Salvo que tengas alguna nota de Macri. ¿Qué se espera de Macri? Bueno, Macri es un liberal, es un tipo de la derecha argentina. ¿Se terminó finalmente el peronismo? Sí, pero va a volver, o sea, estos regímenes no se mueren del todo, y aparte estábamos hablando de la cercanía de los comicios, es decir, no estuvo muy lejano a Scioli finalmente. Entonces me parece que el peronismo vuelve. Por ejemplo, es de los partidos populistas. En Chile, por ejemplo, el partido populista por antonomasia es Democracia Cristiana, y Democracia Cristiana ha vuelto también al poder. Entonces esto va a pasar, es como el PRI, alguna vez lo perdió, es el populismo en México, es el priismo. Bueno, va a volver alguna vez, si lo pierde ahora va a volver en algún instante. O sea, el peronismo llegó para quedarse en la Argentina y tiene sus bemoles. Lo que pasa es que es una amalgama bastante sui generis, ¿no? De repente ves sectores que dicen que son de la izquierda, sectores que se dicen de centro derecha, otros se llaman progresistas, humanistas, no sé, es una amalgama muy complicada de elementos y de intereses. Lo que está claro con Macri ya se puso un adjetivo esta semana y dijo, porque le preguntaron que si era de derecha, y dijo: yo soy un desarrollista. Y esto quiere decir, por teoría económica, un desarrollista tiene que ver con alguien que va a impulsar el sector secundario de la economía, es decir, la industria. Va a ser alguien que esté sobre los empresarios y que active o dinamice el país a partir de esta visión. Entonces me parece que queda muy claro, ¿no? O sea, él puede quitarse los colores ideológicos, pero la intención es clara. La intención es la verticalidad del poder de los sectores empresariales en la Argentina. Más claro ni el agua.